noticias. Y bueno, ya vamos a entrar a nuestra esperada hora, la hora del café, este momento, esta hora de análisis, de debate, de polémica, pero lo más importante, de propuesta. Creo que al final todos tenemos que llegar a una propuesta, porque si pretendemos cambiar el mundo, bueno, no tanto el mundo, pero sí el estado de Veracruz, que es lo que nos interesa, hay que tener propuestas. Y bueno, como tal, vamos a presentar a nuestros compañeros de mesa. Está con nosotros Humberto Alonso Morelli, exdiputado federal del PAN. Humberto, muy buenos días. Jorge, buenos días y saludos a tu auditorio. No, al contrario, muchas gracias por estar aquí, Humberto. José Luis Santiago López, presidente del Instituto Político Empresarial en el estado de Veracruz. José Luis. Muchas gracias a todos tus radioescuchas y muchas gracias por la invitación. No, claro que sí, como siempre. Y Celso Garrido del Castillo, especialista en políticas públicas. Mi querido Celso, muy buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas del 96.5 aquí presentes, igual a todos los compañeros de la mesa. Bueno, pues hoy, ¿cuál va a ser el tema? Pues ustedes ya lo adivinaron. Esta situación que se está dando en el Congreso del Estado, todo el noticiero del día de hoy ha corrido en torno a esto. De una parte, bueno, pues de estas agresiones que sufrió el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, Santiago Krill, allá en la capital del estado, porque hoy en el Congreso estatal se piensa votar este paquete que manda el gobernador, donde pues ya quieren dejar un fiscal anticorrupción por 5 años, si no mal recuerdo. Así es. También hacer una sala que vea específica todo esto en temas de anticorrupción, donde son 3 magistrados también por 5 años. 10. Por 10 años, son 10 años. Está también nombrar al presidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, el IBAI, donde están proponiendo a Gabriel de Antes, quien como funcionario público tiene pues denuncias. Es un florido personaje. Sí, tiene denuncias por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces es otra de las situaciones que están poniendo en jaque este tema. Y además de esto, bueno, pues también todo lo que conlleva la parte económica, ¿no? Todo lo que es la basificación de empleados del gobierno estatal para pues dejarle mucho más complicada el funcionamiento de las finanzas públicas al gobierno entrante. Igualmente el subirle el presupuesto a la Universidad Veracruzana al 4%, entre otras cosas. Vamos a irles platicando de esto. Y bueno, pues vamos a empezar con esta situación en la que los diputados, ¿cuál es la función de los diputados? Porque también lo hemos platicado a fondo. Los diputados tienen que ver qué es lo que le conviene al Estado y no los intereses de partido o los intereses de un grupo, porque ellos son representantes de cada uno de nosotros en la legislatura local. Así es que creo que hay que empezar por esta parte, si les parece, ¿no? Ver la función del diputado y ver cómo tiene que actuar, qué tiene que hacer para que en situaciones tan complicadas como esta, digan, bueno, levanto la mano, no levanto la mano, voto a favor, voto en contra. Vamos a empezar por ahí y ya luego vamos bajándonos directamente a los temas, ¿les parece? Acuérdense que es una mesa abierta, es como si estuviéramos en el café, o es la mesa del café, así es que pues aquí hay que arrancarse la palabra. Celso. La representación, es decir, defender el interés público. Sin embargo, no existe información clara y completa a estas personas, a los diputados, de lo que tiene que ver. Y hay una parte del artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que yo creo que vale la pena, donde se concentra toda la esencia de un legislativo. Es el momento en cuando se guarda, se toma protesta una vez que ya llegan al primer inicio de sesiones ordinarias del Congreso, donde dice: protesto guardar y hacer guardar la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, mirando en todo por el bien del Estado, y si así no lo hicieron, que el pueblo me lo demande. Esa última parte pareciera que se les olvida. Representar los intereses de los ciudadanos. Eso es básicamente lo que debe de hacer. Yo recuerdo que en el Congreso Federal, cuando se aprobó los incrementos de impuestos en las fronteras,
todos los ciudadanos pusieron espectaculares de sus diputados que habían autorizado esos incrementos y les decían, no votes por estos porque están en contra de los intereses del pueblo. Entonces debe haber una consecuencia en las urnas, porque en un país democrático, en un estado democrático como el nuestro, ahí es donde se debe de poner el escrutinio de un funcionario que no está cumpliendo con los intereses propios de los ciudadanos. ¿Qué pasa? Ellos van de salida, ellos van a querer estar en alguna otra posición, ellos van a querer seguir en el candelero político. Pues la manera en que acabarle su carrera es precisamente esa: no votar por ellos porque están defraudando y están traicionando la confianza del pueblo. Ese es mi punto de vista. Ahora, sí, Humberto, pero te pasa la factura político-electoral, pero ¿qué pasa mientras tanto con la factura que nos tiene que pasar a cada uno de nosotros? Ustedes, por ejemplo, José Luis, son tiene empresarios. Tiene que haber presión pública porque no hay un mecanismo en este momento que pueda generarle una sanción a un diputado local. Se supone que deben de actuar con un criterio que beneficie a toda la ciudadanía y no a los intereses personales, y que estén subordinados. Esa es la palabra, subordinados. Mientras no haya una auténtica forma de actuar libre e independiente, no va a poderse manejar decisiones que tengan que ver con las mayorías. En este caso, bueno, vámonos al fondo. ¿Cómo llegan los diputados? Pues llegan por el dedazo y el compromiso con quien los designa. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, ¿qué compromiso van a generar para cuidar los intereses de las mayorías? En este caso, ahora, vamos en un tema que ahorita es el de moda. Estas propuestas legislativas que le hacen al Congreso no son ocurrencias, digo, son cuestiones que debería, es el tiempo y la forma. Porque hasta ahora se les ocurre darle autonomía presupuestal al poder judicial, cuando ha sido un clamor general de los magistrados, las magistradas de muchos años. Fíjense bien, es un viejo anhelo constante a través de los años de magistrados y magistradas, que los recursos no pasen por la Secretaría de Finanzas, para que no entren a la licuadora y empiecen ahí a distraerlos, porque no se puede escatimar con impartición de justicia. Eso no pueden hacerlo. Digo, para mí el tema es interesante, o sea, y es necesario. Lo que no está bien es que lo tengan que hacer ahora que ya te vas, ¿sí? Heredar esa situación, ahí estoy de acuerdo. No era el momento, porque no lo hiciste cuando llegaste y lo acordaste. Por eso decía Edgar Elías Azar, que es el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Consejo de la Judicatura, hizo una respetuosa exhortación al presidente de la República y a todos los poderes federales para que se presentara una iniciativa de reforma constitucional donde todos los órganos jurisdiccionales del país trabajen con un parámetro salarial y de seguridad social del Poder Judicial Federal, donde todos los tribunales del país y en todas las materias que se administre la justicia con iguales circunstancias de seguridad. Eso está perfecto. Pero repito, el problema es por qué lo haces de última hora cuando lo pudiste haber hecho en su momento. Igual vamos a llamar, ¿por qué le escatimas presupuesto a la UV? Aquí no es el punto de que de última hora se te ocurra aumentarle al 4% y heredar una carga, es correcto, pero lo que quiere la UV es que le pagues en tiempo y forma lo que legalmente le corresponde. Ahí no puedes escatimar con la educación. Digo, ¿por qué distraes? ¿Por qué calientas un recurso que va etiquetado para un fin? Y muchos. O sea, aquí lo que estamos viendo es el fondo de esto. Mientras no haya una verdadera selección de candidatos que emerjan de la sociedad,
van a estar subordinados al que esté en turno, y así va a pasar cuando llegue quien llegue. Perdóname, ahorita están cuestionando, pero cuando llegue el que va a llegar va a ser lo mismo. ¿Cuál es el trasfondo de toda esta diatriba que existe en el Congreso del Estado el día de hoy? La tenemos todos nosotros en torno a lo que quieren pasar por alto. Trata uno de ser lo más neutral, lo más objetivo. Esto no es un asunto contra el PRI, pero la actuación del PRI está cayendo en algo patético completamente. Y no es nada más Veracruz, estamos en Quintana Roo, está en Chihuahua sucediendo lo mismo, ¿no? Entonces se está trastocando todos los intereses ciudadanos con estas leyes a modo que se están poniendo estos gobernadores para protegerse de sus pillerías y poder salir, vamos a decir, lisos, ¿no? Entonces es vergonzoso, como dices, hoy en el Congreso de Veracruz, en la legislatura veracruzana, se va a votar si vamos a tener un fiscal anticorrupción, que es una gente muy ligada a Javier Duarte. Se va a votar la cuestión de quién va a estar al frente del Instituto de Información, que es un instituto que debe estar abierto a todo ciudadano, que también va a quedar una persona muy ligada a Javier Duarte. Gabriel de antes y de ahora, porque ya se regresa cada rato. Pero bueno, la cosa, Jorge, es que vemos un comentario de la líder nacional del PRI el día de ayer que dice: puede ser legal, pero no es ético. Y yo siento que hay una parodia en todo esto, porque conocemos cómo funciona el aparato, cómo funciona con el ligado al gobierno federal. Cuando dentro del PRI se quiere dar un manotazo sobre la mesa, se da enseguida, Jorge. Y aquí hay un alargamiento de tiempos como para darle oportunidad a estos gobernadores que hagan todas sus tropelías, porque es lo que están haciendo, amparados en una legalidad entre comillas, ¿no? Entonces yo veo una parodia esto de que están citando los funcionarios veracruzanos aquí a la PGR, lo que dijo ayer la dirigente del PRI a nivel nacional, y hace rato se citó en esta mesa que va a tener un costo electoral muy alto, y así va a ser si sigue el PRI actuando de esta manera. Y tú mismo decías, bueno, ¿cuáles son los efectos inmediatos? Pues los efectos inmediatos es que quedaría un nuevo gobierno veracruzano maniatado para poder proceder contra la gente que ha desfalcado al gobierno veracruzano. Y por otro lado estamos viendo otros movimientos como son esto de aumentar el presupuesto a instituciones de una manera desproporcionada para dejar a Veracruz con mayores problemas económicos de los que ya tiene. Hace rato se citaba esto de que la UV de repente suba de 2.3% de presupuesto anual que tiene a un 4%. Ayer Miguel Ángel Yunes estuvo con la gente de UV, más bien antier, y ahí mismo les dijo: señores, es desproporcionado esto. Yo te hacía un comentario que también los universitarios de la UV tienen que ser justos y en este momento decir: esto no nos puede corresponder tanto dinero, porque la Universidad Veracruzana no es Veracruz, no todo es la UV, ¿no? Vemos que el gobernador Duarte ya va a dar en donación la Casa Veracruz a una agrupación de derechos humanos. No sé si han ustedes estado en la Casa Veracruz, pero es una mansión, un lugar inmenso que tiene auditorio, parece que tiene un cine. Vaya, es un lugar inmenso como para donarlo a una institución de derechos humanos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Un desmantelamiento de lo que es el gobierno de Veracruz para dejarlo en ruinas completamente. Y es una situación muy compleja, Jorge. Se hablaba de la sociedad civil. La sociedad civil pues trata de expresarse, y la única forma de hacerlo de manera pacífica es cuando viene un proceso electoral. Pero bueno, ni modo que salgamos ahorita a las calles con palos y piedras a hacer qué, ¿no? Entonces nos están haciendo un lado completamente de la sociedad civil, mientras se están haciendo un traje a su medida estos gobiernos priistas que están saliendo. Y comento nuevamente, ojalá no fuera contra los priistas, pero están solapando que esto suceda, Jorge. No ha saqueado las arcas públicas, ¿y qué pasa? Se va, se quiere ir impune y se quiere ir dejando una bomba financiera para la siguiente administración. Eso, si el Congreso lo aprueba, realmente esos diputados no merecen ocupar ningún cargo público jamás, la verdad. ¿Cómo podemos verlo? Pasamos la factura, pero sí la tenemos que cobrar como siempre. La cobramos a diferida, ¿no? Después, claro. Después. Latinobarómetro menciona que solo el 17% de los mexicanos nos sentimos representados por un diputado, por el Congreso. 17%. O sea, nada.
Y bueno, pues viene la parte de la legislatura, precisamente esta la evalúa. Y dice, bueno, hay 76% son hombres, 76 mujeres. Y viene una parte muy interesante, ¿cuánto nos cuesta por habitante cada diputado? El presupuesto del Congreso para el 2016 son 676 millones de pesos. El presupuesto para cada diputado es de 13 millones de pesos. ¿Okay? Presupuesto por habitante, lo que nos cuesta, es de 83 pesos cada diputado. El sueldo bruto de cada diputado son 72 mil pesos, son 144 diputados federales. Días de aguinaldo que les damos a estas personas honorables, 50 días. Y número de plazas que existen dentro del Congreso son 281. El número de comisiones legislativas son 34, que es casi una grosería, casi una comisión por cada diputado, ¿no? O sea, es imposible. Ahora, ¿cómo distribuyen el gasto? Obvio, como siempre, 57% son salarios. Y ¿cuánto se va obviamente, para tratar de hacer gestiones? 1.5%. ¿Dónde se pierde lo más? Servicios generales, materiales de suministros. Yo creo que el café ha de ser café colombiano, no sé de dónde han de sacar este café. Pero bueno, en métodos de transparencia y rendición de cuentas y todo lo que tiene, porque tratamos de ver las cuestiones legislativas y de ver cuántas leyes son negadas por el gobernador. En términos generales, solo han sido negadas 3. 3 leyes que ha promovido el Ejecutivo son negadas por el Congreso. Entonces, es de los congresos más sumisos que existen en todo del Estado, así. Ahora, sin embargo, ahora viene la parte... ¿En qué legislatura? ¿En esta? En esta. Estamos actuando de esta actual. Actualmente. Okay. Ahora, quería darles un dato, porque pues y ahí va para allá. El congreso más caro, dos congresos más caros, es el Congreso de Sonora. ¿Sí? O sea, y el congreso, casualmente el de Guanajuato, fíjate, pagan 180 mil pesos, 177 mil pesos cada diputado. Pero resulta ser que el gobierno de Guanajuato es panista. ¿Y por qué les pagamos tanto? Congreso de Sonora es de los que más tienen también. O sea, ganan más que un diputado federal, 140 mil. O sea, es decir, esta crisis de los congresos por este resultado legislativo no es únicamente el Congreso local, son de todos los congresos que realmente no están operando en base a eficacia y eficiencia. Lo que yo sí quiero precisar y quiero ahí ser muy puntual. Ya lo dijo inclusive la líder nacional cuando lo cuestionaron, no es ético lo que se pretende hacer como una cuestión de imponer. Yo lamento mucho que un hombre que yo lo conozco como lo es Paco Portilla, se esté prestando a este tema de querer, de que lo impongan. Digo, yo creo que tiene más que perder que ganar. Tal parece que es un hombre multiusos. Recuerde que este hombre fue vergonzosamente señalado por el propio gobernador. Salió a 8 columnas y lo corrió vergonzosamente. Inexplicablemente lo rescata y sin tener el perfil, sin la experiencia, sin las, pues ni siquiera la profesión adecuada, lo mete en la Secretaría del Trabajo. Cuando hay el perfil por lo menos debe ser de abogado. Digo, ha habido muy buenos secretarios, abogados, abogadas, y bueno, y el hombre es el que maneja la estructura electoral, es el hombre que manejó las finanzas como subsecretario, que tiene una querella abierta, ¿no? Hay una investigación ministerial, la 025E-2014, donde está señalado por la retención indebida de pago cuando fungió como subsecretario de finanzas. Ahí hay una limitación, e insisten, ¿cómo voy a poner a un tipo cuestionado? Digo, es una vergüenza y un atropello, y es pues es una ofensa a muchos profesionales que existen para poder ocupar ese puesto, que tiene la experiencia, el perfil y la honestidad probada para poder estar ahí. Vamos a regresar con parte de esto para cerrar y ver la próxima legislatura cómo va a actuar. Creo que también es un punto interesante que lo pusieron aquí sobre la mesa. Bueno, nos quedamos
con la contestación, Humberto, lo que decía de la estela de luz, todo esta es signo o símbolo de la corrupción panista, porque también hay que mostrarlo. Estafa, Y bueno, estafa. ¿qué más? La Nos quedamos corrupción con no eso. debe permitirse a nadie, absolutamente a nadie. Y yo le reconozco aquí a mi amigo José Luis, que lo conozco hace muchos años, y que es una persona congruente y es una buena persona. Tiene un terrible detalle, que es priista. Y bueno, ha habido una transformación, digo, y lo digo con mucho respeto, del primer programa de ahorita, ¿no? Digo, ha habido una metamorfosis para bien. Me da mucho gusto, mi querido José Luis. ¿Sale tu sentido camaleónico o qué pasa, José Luis? El camaleón que trae en su corazoncito ha salido y me parece correcto. Digo, no se puede, y además yo creo que todos coincidimos en el corte, no puede haber nadie que defienda lo indefendible de la manera que está actuando Duarte y el Congreso a su modo, ¿no? Duarte ha sido el rey de la corrupción, ¿no? En el Estado. Ha habido un saqueo terrible. Lo que está haciendo de minar las finanzas públicas para la siguiente administración, digo, es un atentado contra los intereses de todos los veracruzanos. Y eso no se puede permitir. Yo le reconozco la congruencia a José Luis. Es amigo mío, digo, aquí lo digo al aire. Él tiene su corazón rojo. Yo tengo mi corazón azul. Bueno, aquí Celso tiene su corazón moreno. Que pero ahorita vamos a mucho hablar de orgullo, Morena mucho también, orgullo. Pero a fin de cuentas, pues aquí estamos en una mesa de debate donde estamos debatiendo puntos de interés general. Y yo creo que en este caso, en particular, el día de hoy, todos estamos de acuerdo. Sí, y ahora, si les parece, vamos a entrar a lo que puede ser la siguiente legislatura, ya para después cerrar con todo. Y ahora, antes de que pases la estafeta, yo quiero hacer un comentario sobre las legislaturas, porque me parece interesante. Yo estuve analizando el presupuesto 2016 y yo le pedí a la legislatura local que me pasara los análisis a detalle, y no los tienen. Eso, por ejemplo, en el caso de la legislatura federal, es impensable, ¿no? Hay una gran diferencia entre la legislatura federal y la legislatura local en manera de operación, de resultados, de transparencia, digo, también hay sus cosas, ¿no? En la legislatura federal. Pero vaya, yo me acuerdo perfectamente bien que antes de aprobar un presupuesto federal, oye, todo a detalle, y si había alguna duda, estaban los subsecretarios de Hacienda ahí al pie del cañón para resolver cualquier duda. Se hacían modificaciones y vas al Congreso local y pides información detallada del presupuesto, y no existe. O sea, el Ejecutivo manda el presupuesto y le pide a los diputados que lo aprueben, ¿no? Y los diputados a modo, adelante, ¿no? Le dan su palomazo. Eso no puede ser. Yo ahí sí coincido con Celso, digo, creo que para un Congreso local que tiene un rendimiento tan bajo, pues sí es demasiado dinero que se le da a los diputados. Ver la actuación de muchos que van a llegar, que son producto de un dedazo, porque eso es un regalo, es un obsequio que le hace alguien a un plurinominal. ¿Qué compromiso va a tener con la sociedad cuando tenga que ver con temas de interés general? Eso es muy importante, la educación. ¿Por qué lo hacemos menos? ¿Por qué no? Si ganas el 50% no es malo. Tanto que necesita la educación. Y también las compensaciones. Todo donamos. Todo se van al 50%. No, pero si la pregunta sí Eso es es falso. clara aquí. ¿Van a Sonamos que es responder falso, netamente que a lo que diga ¿no? López Obrador? ¿Cómo? ¿Van a responder netamente a lo que diga Mira. López Obrador o van a responder Los por los intereses de intereses de la gente? A ver, vamos por partes. A ver, es que O sea, también esto hay que pero- ver. No, ahorita nos vamos con los panistas también, así es que apúrale. Vamos Porque por tenemos línea. ya poco tiempo. Andrés Manuel es el líder moral. Yo quisiera que varios partidos tuvieran el líder moral que tiene Morena, para empezar, por mucho. Y para la cantidad que manejan, para que maneja masas y ante la idea y las propuestas, es distinto. Es una alternativa viable. Ahora, vayamos por puntos. Claro que tenemos una idea general de lo que queremos como un proyecto nación y país, pero también hay necesidades locales. Y esas van a ser atendidas, y tienen que ser atendidas a través de las propuestas. Claro que vamos a hacer oposición y vamos a criticar las funciones del mal gobierno. Por supuesto que hay que poner dedo en eso. Pero también tenemos necesidades locales que hay que atender. Porque no solamente son los aspectos generales, también el Veracruz necesita muchas necesidades. No tanto en crear leyes nuevas, sino
realmente llevar a la marcha creación de políticas públicas viables, porque eso es lo que hace falta en este estado. Realmente eso, y como bien dices, pararte, señalar o decir, bueno, yo creo que no todo tiene que ser legislativo dentro del Congreso, sino fuera. Ojalá que cada administración, llámese el color que sea, se vuelve una agencia de colocaciones para gente de su partido político. En lugar de agarrar gente capaz, lo que hacen es, todos están como trepándose así al hueso, ¿no? Y lo hace el PAN, lo hace el PRI, lo hace todo el mundo. Entonces yo creo que no hay que ponerse tantas estrellitas a los partidos políticos, porque ahí están las estadísticas, la calificación que le da la sociedad a los partidos políticos, ¿no? En otra situación se habla cómo va a actuar la siguiente legislatura, y hay que tenerlo muy claro. Morena va a ser la bisagra de esta legislatura, va a ser el que va a tender hacia una cosa u otra, porque el grupo que va a llegar al poder, que es PAN-PRD, no tiene mayoría para modificar leyes, y lo va a poder hacer con algún otro grupo político. Entonces yo creo que hay que estar muy observante cómo se comporta Morena. El antecedente que se tiene de Morena es que son contreras por excelencia, ¿no? Si hay gente poco preparada, Celso, dentro del grupo legislativo de Morena. Esperemos que no se dejen brillar por el color del dinero, porque de eso sucede también. Entonces yo creo que no vamos a hacernos los santos en esta mesa, ¿no? Vamos a hablar las cosas como funcionan realmente en las estructuras. Yo hasta me pregunto cuánto le está costando al PRI ahorita los votos del AVE, del PANAL, del Verde, para que tengan la mayoría calificada que necesitan para poder modificar las leyes que están tratando de modificar hoy en la legislatura veracruzana. Apelo a que haya cierta integridad, cierta honestidad moral, intelectual de parte de estos diputados del PRI, del AVE, que están en esta legislatura, para saber que tienen que ver a la cara a sus hijos y decirle cómo procedieron, cómo votaron. Ahí está Ricardo Agüet, que supuestamente es muy transparente. Vamos a ver cómo vota el día de hoy. vota en contra. Pero lo más importante, Jorge, es cómo van a ver a la sociedad y a sus hijos, de acuerdo a cómo procedan el día de hoy. Y te digo, reconozco que José Luis haga esta autocrítica al PRI, que ante esta situación parece que está perdiendo el rumbo, ¿no? Es decir, los gobiernos emanados del PAN, y te hablo de Veracruz, han sido los de mejores resultados. Pero ¿cómo evaluamos el resultado? Porque no Más entiendo el obra pública, resultado, Ya nos vamos a tener que ir. Más ya, beneficios sociales. Ya nos vamos a tener que ir. Muy concreto sobre el tema que nos atañe el día de hoy. Yo creo que sería una irresponsabilidad por parte de los legisladores. Yo creo que tendría que haber consecuencias. Yo lo he insistido a lo largo del programa. Vaya, si un diputado vota en contra de los intereses de Veracruz, está traicionando a Veracruz, y obviamente tiene que tener consecuencias electorales, porque a fin de cuentas eso sí les preocupa. Les preocupa estar fuera de la función pública, y yo creo que la consecuencia debe estar directamente ahí. Que se debe de instaurar este tipo de cuestiones, y son 10 acciones: derecho a la información, accesibilidad y difusión, información parlamentaria, formación histórica, participación ciudadana y rendición de cuentas, y bueno, datos abiertos y conflictos de intereses. Si los gobiernos no llegan a crear la nueva legislatura en nuevas bases, incluyendo los nuevos procesos de selección, no vamos a cambiar nada, porque es lo de siempre. Nos quejamos, pero no hacemos nada para que esto no vuelva a repetirse. Aquí a mi amigo Jorge, que me hace favor, que el Instituto Político Empresarial invita a una exposición de venta y productos veracruzanos artesanales que se llama Consume lo Nuestro, Plaza Mocambo, los días 15, 16 y 17 de julio. Habrá talleres para los niños, adultos, porque lo más importante es la generación de empleo y el autoempleo, y conservar los que se tienen. Y es un clamor general de todos los productores y artesanos de todo el estado de Veracruz, donde quieren espacio, porque no de nada sirve tener un bonito producto, una bonita artesanía, si no tienen dónde venderlo. Ese es el punto, porque recuerden que 7 de cada 10 empleos que se generan en este país, en este estado, son microempresas, y son los que hay que apoyar.